Muy bien, pues iniciamos otro tiempo más de temas de Torá para la mujer. Gracias al Eterno que nos permite continuar esforzándonos, continuar aprendiendo y pues con la bendición, la dicha de ir libro tras libro en la Torá. La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que se le atribuyen a Moshe, y en esta ocasión comenzando con el quinto, con Devarim, palabras, estas últimas palabras, de las últimas palabras que habló Moshe al pueblo antes de partir, antes de ir a dormir, a esperar, ¿verdad? Ese tiempo de llamado del Eterno. Y bueno, pues en este primer capítulo vamos a tocar un tema que ya habíamos por ahí mencionado en alguna de las entregas anteriores. Ya hemos hablado acerca de las características de un hombre correcto, de un hombre dentro de la fe, etcétera. Pero quise aprovechar porque finalmente lo que nosotros estamos viendo en la Torá y sobre todo aquí en Devarim es una repetición, ¿verdad? Sabemos que Devarim viene a ser un libro en el cual se vuelven a citar los mandamientos, en el cual incluso se detallan algunos de ellos. Entonces, me parece importante que tengamos un tema exclusivamente para tratar el aspecto de una duda muy frecuente dentro de las mujeres creyentes solteras, y es con respecto a cómo voy a identificar a ese varón correcto, ¿verdad? Y tratar de ampliar la idea que ya hemos mencionado sobre cómo es que una mujer debe de esperar a esa persona con la cual se va a unir y va a formar una familia dentro del propósito del Creador. Hay muchos puntos, hay muchas cosas que en lo particular quiero transmitir, que yo quiero también que ustedes aporten, que ustedes participen, como siempre lo hacen, por supuesto, y pues complementemos este consejo, porque finalmente es un consejo para todas las mujeres creyentes. Es un consejo fundamental que debemos de transmitirles tanto a hombrecitos como a mujercitas, es decir, a nuestros niños, jóvenes, a nuestras niñas, jovencitas, adolescentes. O sea, en la educación tiene que estar implícito el consejo sobre cómo voy a identificar a la persona correcta. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser porque tengo una visión especial sobre el tipo de hombre, en el caso de las mujeres, ese prototipo que yo me he creado en mi cabeza? ¿Hay un hombre de mis sueños? ¿No? ¿Cuántas veces de pronto una en la soltería se llegó a preguntar esto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese hombre? Y empiezas, pues a veces por la influencia del sistema, de lo que te rodea, si es la escuela, si es la pantalla, ¿verdad? Y hoy en día ya con el internet y que está moldeando de una forma impresionante la mentalidad de la juventud actual. ¿Cómo es esa persona con la cual he de pasar el resto de mi vida, ¿no? Imagínense, una pregunta que para muchas mujeres es muy complicada y sobre todo pues por la falta de instrucción. Así que queremos que todas nuestras jovencitas, y que también va para los jóvenes, porque aunque ahorita nos vamos a centrar en las características del varón ideal, es más, voy a poner aquí el título, las características, ay, sí lo escribí bien, las características del varón ideal según la Biblia. Ya hemos hablado de las características de la mujer idónea, ¿verdad? De la mujer ideal. Ya lo platicamos un poco cuando hablábamos de Ribka. Hemos hablado de esto en algunos otros temas, pero ahorita, en el caso del varón, nos vamos a explayar en lo que la Biblia nos aconseja, porque sabemos que en la Escritura vamos a encontrar puntualmente todos los consejos que necesitamos para nuestra vida. Eso es algo que lo venimos comprobando en cada tema. Entonces, Devarim, vamos a abrir aquí nuestra Biblia electrónica también. Estamos en Devarim capítulo 1. ¿Ok? Y bueno, aquí vemos que Moshe empieza a hablar
al pueblo de Israel. Y bueno, me encantaría que todas las hermanas que escuchan estas entregas también escucharan las entregas de mi esposo. Yo sé que la mayoría de las que están aquí lo hacen, la mayoría participan dentro de la casa de estudios y escuchan las aportaciones de mi esposo también los viernes en la noche, los sábados en la mañana. Pero sé que también hay hermanas, hay mujeres que escuchan por primera vez, que a lo mejor es el primerito estudio, el primerito audio que escuchan, y quiero transmitirles que escuchen también el complemento detallado y muy importante de los aportes que hay en la página de cielosnuevos y tierranueva.org. Y sobre todo, bueno, pues algo curioso que venimos platicando mi esposo y yo, ahorita vamos a la par, después quién sabe, ¿verdad? Pero de pronto pues lo alcancé con sus temas, y lo que él habló de Deuteronomio capítulo 1 pues también es importante que lo tengamos en mente cuando estemos hablando de este punto, ¿no? Obviamente aquí nos vamos a centrar en el aspecto pues del tema que vamos a hablar. Entonces vemos aquí a Moshe hablando al pueblo de Israel, repitiéndoles, recordándoles situaciones que ya pasaron, de hecho que ya vimos, ya incluso en Éxodo ya vimos este punto de los jueces que se va a mencionar aquí adelante. Entonces, y nos vamos a ir directamente al tema, ¿no? Al versículo. Vámonos al versículo 9. Dice, en aquel tiempo les hablé diciendo, no podré soportarlos yo solo. Moisés en el desierto, con toda la presión del pueblo después de que salen de la tierra de Egipto, después de que se independizan de la esclavitud, y el Eterno los libera para servirle a Él, para servirle según su voluntad, según lo que Él dispone, y les empieza a entregar los lineamientos para que este pueblo viva diferente al resto de las naciones. Pero era un pueblo complicado, era un pueblo que tenía muchos altibajos en su estado de ánimo. De pronto estaban contentos, agradecidos, y de pronto estaban quejándose, reclamando, haciendo berrinche básicamente. Y miren que cuando yo estaba leyendo esto y tratando pues de ponerlo delante del Eterno y de que Él nos permitiera encontrar la enseñanza para nosotras en este tema, lo vi de esta manera. Vi como a Moshe, o Moisés, conocido como Moisés, como ese varón humilde, ese varón juicioso, ese varón recto, obediente, esforzado, diligente, líder. Y vi al pueblo de Israel como una esposa berrinchuda, como una esposa quejumbrosa, como una esposa que bipolar, ¿no? Como que de pronto está bien, de pronto está de buenas, y de pronto quién sabe qué le pasó. Entonces, al analizar esto y de pronto ver, es que Moisés necesitaba ayuda, ¿verdad? Y el pueblo de Israel no estaba actuando de la manera correcta. El pueblo de Israel se estaba desviando pues de lo que el Eterno quería para ellos. El Eterno quería bienestar, el Eterno quería que ellos tuvieran plenitud, que una vez libres de la opresión de Egipto, tuvieran esta plenitud en Él. No en las cosas de este mundo, no en la tierra, no en nada más que en Él. Que encontraran en Él el contentamiento, cosa que no sucedía. Así que Moisés dice, ¿sabes qué? No puedo. Y les recuerda, ustedes saben que les dije, no les puedo soportar yo solo. Necesito ayuda. Y dice en el versículo 10, y el Eterno, su poderoso, les ha multiplicado. Y he aquí hoy son como la multitud de las estrellas de los cielos. Esa profecía cumplida, ¿verdad? Esa profecía mencionada a Abraham, pues cumplida aquí en el pueblo de Israel. Ahora son como la multitud de las estrellas de los cielos. El Eterno, Elohim de sus padres, les aumente 1000 veces más de lo que son y les bendiga tal como les ha hablado. Aquí Moshe, con esa paciencia, con ese amor, con esa prudencia, bendiciendo al pueblo, a pesar de sus fallas, bendiciendo al pueblo. Nos ponen por aquí en el chat, esposa malagradecida.
esposa menopáusica más bien, bueno, es que bueno, sería a lo mejor un poquito, ofensivo, ¿no? Digo, mencionarlo así porque pues hay mujeres que están a lo mejor en esa etapa y no precisamente es, o es como cuando nos dicen, ay, es que seguro que estás en tus días. Bueno, no a todas nos va igual en nuestros días, no a todas nos va igual a lo mejor en la menopausia. Finalmente, pues son situaciones que sí, en algunas mujeres es más desbordante las emociones. Bueno, pues el pueblo de Israel está peor, o sea, eso no se compara. El pueblo de Israel de plano hasta pecó en contra del Eterno. El Eterno se airó, ¿se acuerdan que lo platicábamos? Se airó contra el pueblo. Se enojó muchísimo. Estuvo a punto de destruirlos y ahí está Moshe intercediendo por ellos. Bueno, esta imagen, para mí, esta imagen de Moshe como ese varón humilde, paciente, que intercede por el pueblo, es como una imagen de un varón ideal. Ese hombre que obedece al Eterno por sobre todas las cosas, incluso por sobre sí mismo. Ese hombre que tiene ese entendimiento de la responsabilidad y que en vez de soltar y decir ya no más, porque incluso llegó un momento en que le dijo al Eterno, ¿sabes qué? Mátame, o sea, ya no puedo más con esto, o no los destruyas a ellos, destrúyeme a mí, o sea, casi, casi, bueno, poniéndose ahí de intermediario. ¿Cómo debería de ser la actitud de un hombre con su esposa? Porque las mujeres somos muy complicadas. Aunque no les guste escucharlo y aunque digan es que eso es machista y que eso es sexista y todo ese tema, no pueden negar que las mujeres somos bien complicadas. Y no solamente en nuestro estado de ánimo, en nuestras situaciones hormonales y naturales y fisiológicas y todo lo que vivimos. O sea, es que nuestro cuerpo es complicado también. Nuestro cuerpo es nada que ver con o sea, en el sentido de nuestra función, nuestro cuerpo es complejo, muy complejo, mucho más complejo que el cuerpo del hombre. Las mujeres padecemos más en muchas circunstancias por nuestras situaciones hormonales. Por ejemplo, es muchísimo más fácil para un hombre, por ejemplo, no sé, perder peso. Si tiene sobrepeso, es más fácil para un hombre que para una mujer. Y todo por la situación hormonal. Claro que siempre se puede y todo, pero es que influye mucho nuestro organismo femenino, nuestro cuerpo, nuestro sistema hormonal, todo. Entonces, somos complicadas, somos... pero también no puede negar y no podemos negar que finalmente el Eterno de este pueblo terco, de este pueblo necio, siempre tenía un remanente, siempre tenía ese prototipo ideal de cómo debería de ser verdaderamente un pueblo para él. Porque siempre había quienes se esforzaban, quienes se consagraban, quienes no se mezclaban, no se contaminaban. Siempre hubo un remanente dentro del pueblo si ya de por sí el pueblo de Israel era como un remanente entre todas las naciones, pues dentro del pueblo de Israel también tenía su propio remanente, el cual lo apartó para de él continuar con lo que él tenía, el propósito que él tenía. Nos ponen por aquí como una mujer necia, ¿sí? Así es. Y dicen por aquí más bien hormonal, sin entenderse ella misma, porque hasta infiel fue, exactamente. Dice, gracias porque varias para la menopausia vamos. Ok. Dice, los estudios temáticos son wow para conocer a la mujer, o sea, uno mismo. Es que la Torá y toda la Biblia, la verdad es de que nos está dando constantemente ejemplos y el Eterno nos los deja ver de una manera que los podamos entender y nos podamos reflejar, ¿verdad? Entonces sí, la Escritura nos define cómo deberíamos de ser y cómo debería de ser en general pues el creyente, ¿verdad? Dice, la grasita se aloja con ganas en ciertas partes del cuerpo, exactamente.
mucho más intensamente en el cuerpo de la mujer, pues ya sabemos, ¿verdad? Las caderas, el vientre, atrás la espalda, pues sí, es algo que pasa y no podemos decir, ay, es que ¿por qué estoy así? Es que sabes que es bien complicado, es difícil, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, del hombre, pues también tiene sus debilidades, ¿verdad? Y sus situaciones complicadas. Por ejemplo, hablando de la grasita, bueno, a ellos se les aloja más en la pancita, ¿no? En el vientre. Entonces, pues obviamente, bueno, tienen sus áreas y somos muy distintos, ¿no? Pero nosotras como mujeres tendemos a padecer más. Padecemos cuando estamos embarazadas. Bueno, padecemos desde la menstruación. Padecemos desde nuestra primer menstruación. Desde ahí y más, si alguna la agarra muy chiquita, híjole, qué complicado, ¿no? Padecemos las menstruaciones, padecemos el embarazo, nos estamos cuidando, a veces hay algunas situaciones que nos complican los embarazos, hay incluso pérdidas, es complicado. Después, pues nace el bebé y padecemos en el puerperio, padecemos por la lactancia, padecemos en la crianza y total de que siempre estamos ahí, ¿no? Con las emociones involucradas. Nos ponen por aquí en el chat, hermana Violeta, ¿a qué se debe que por naturaleza seamos complicadas y fuimos tomadas de la costilla del hombre? Bueno, uno de los aspectos que hemos platicado desde que hablábamos de Java sobre nuestra naturaleza más emocional es precisamente que el Eterno, una vez que forma al ser humano, lo forma completo en sí mismo, pero al separarlo es como si hubiera dividido ciertas características para que una vez unidos nuevamente, que es en la unión de pareja, entonces se complementen uno al otro, ¿verdad? Y que no sea como que uno es completo en sí mismo y es autosuficiente, sino que al final se necesitan mutuamente para cumplir el propósito del creador. Entonces en el hombre vemos características más racionales, características más vamos a decir, prudentes en la gran mayoría de los casos. Sabemos que a veces influye mucho la educación, el contexto cultural, etcétera, pero en general los hombres tienden a ser un poquito más detenidos, ¿no? En ciertas cosas las mujeres somos muy desbordantes, bueno, a veces hasta para hablar, ¿no? Somos así como muy extrovertidas o simplemente somos más emocionales, ¿verdad? Somos más enfáticas, somos a veces más sensibles y bueno, pues es ese aspecto que complementa uno al otro y que precisamente por eso necesitamos uno del otro, porque ni el hombre puede pasarse todo el tiempo solamente razonando las cosas y con una mente científica y así a rajatabla como debe de ser, sino que también muchas veces tiene que hacer uso de la intuición, tiene que hacer uso de las emociones, características más en las mujeres, ¿no? Más frecuentemente vistas en las mujeres, pero tampoco significa que nosotras tengamos que ser un valle de lágrimas, ¿verdad? Y todo el tiempo estar desbordando y derrochando emociones, no, también tenemos que aprender esa cabalidad, esa prudencia, ese razonamiento, entonces al final nos complementamos, ¿no? Que dice, también pasan por la andropausia, exactamente. También los hombres tienen sus etapas, por ejemplo, cuando los hombres, en el caso de las parejas que deciden que sea el varón el que se llegue a operar para ya no continuar teniendo hijos, también ellos tienen sus repercusiones, ¿no? También ellos pueden tener algunos efectos secundarios, aunque por supuesto, pues no van a ser los mismos que en el caso de una mujer, pero finalmente tenemos una naturaleza creada de una manera específica. Sin embargo, aunque somos vulnerables y aunque somos incluso muy débiles, muy delicados, la verdad es que el cuerpo es algo que hay que cuidar muchísimo porque ya saben, de pronto es muy fácil que se enferme, pero en el caso de las mujeres tenemos como una carga extra por situaciones hormonales, ¿no? Así que, pues este es el prototipo que yo vi aquí en este pueblo, que, bueno, en el pueblo de Israel cuando se quejaba, cuando tenía estas actitudes, ¿no? ¿Qué más nos ponen?
será por el que pecado de Java, la cizaña de la serpiente se manifiesta. También, es que miren, una vez que pecan, aunque en su naturaleza fueron creados desde un principio de cierta manera, una vez que pecan todo se distorsiona, todo se va a los extremos, todo se va, pues no, por eso vemos muertes, por eso vemos infidelidades, es decir, finalmente todo se fue pues al desorden, ¿no? ¿Qué más? Dice, a la mujer dijo, que Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, finalmente sí fue una consecuencia, ¿m? De tanto de que es nuestra naturaleza, pero una vez venido el pecado, entrando el pecado a la humanidad, todo se va a la distorsión total, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos a un Moshe que dice, necesito ayuda. Una mujer tiene que ser precisamente ese soporte para su esposo, para complementarle y apoyarle en el llamado que tiene el varón. Y aquí vemos a un Moshe que en su tiempo no tuvo este apoyo con el pueblo de Israel, porque pues se quejaban, porque no tenían contentamiento y eran como esa, como dice el proverbio, ¿verdad? Esa gotera continua que está ahí molestando. Bueno, pues así tenían este tipo de actitudes. Así que Moshe dice, ¿cómo podré soportar yo solo su molestia, dice, y su carga y su contención? Y esto rápidamente, cuando leí esto, se me vino también el proverbio en donde habla de la mujer contenciosa, ¿verdad? Esa mujer que nada más está ahí peleando, que está ahí, como dicen, picando cresta, que está ahí molestando, que no está contenta, esa figura de una mujer amargada, una mujer que en vez de analizar sus circunstancias y agradecer por lo que tiene, por lo que hay, por lo que es, por lo que logra, se está centrando en lo que no tiene, en lo que no es, y bueno, ya platicamos en algunas otras entregas, ¿no? Acerca del contentamiento. Así que dice, aquí en el versículo 13, denme de su parte varones sabios, entendidos y conocidos de sus tribus, a quienes yo ponga por caudillos suyos. Y aquí está las claves de cómo deberíamos nosotras de analizar, bueno, yo ya no, ni todas las que estamos casadas ya no, porque gracias al Eterno, bueno, pues ya tenemos nuestra unión, pero una mujer soltera, una mujer creyente, una mujer que espera en un hombre de verdad, un hombre en la fe, aquí tiene esos parámetros que debe de analizar, y ahorita los vamos a desglosar para pensar en que un varón pueda ser esa unión correcta delante del Eterno en su vida. Ok, nos ponen aquí Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. Nos ponen también Proverbios 25:24, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Así es, bueno, las dos hermanas nos pusieron aquí el mismo texto, muchas gracias. Fíjense qué vergüenza, ¿eh? O sea, lean esto y ¿a poco no piensan qué vergüenza? Yo no quiero ser una mujer rencillosa, una mujer peleonera, una mujer que haga sentir incómodo a la otra persona solamente por mi falta de contentamiento, por mi amargura, porque al final es amargura esto, ¿no? Entonces, tanto nosotras debemos de entender que en primera instancia, y sobre todo me voy a dirigir, yo sé que aquí habemos mujeres de todo, habemos mujeres con pareja, mujeres sin pareja, mujeres solteras, pero vamos a dirigirnos en este momento a las mujeres solteras, porque es importante esta instrucción y vamos a repetirlo, así como se repitió toda la Torah, pues lo vamos a repetir, porque ya lo platicamos en otras entregas. Nosotras como mujeres ya sabemos cómo debemos de ser, ¿no? Ya sabemos cómo nos debemos de formar,
ya sabemos que debemos de ser prudentes, ya sabemos que debemos de seguir instruyéndonos en la Escritura y tener sabiduría para tomar decisiones de acuerdo a los principios bíblicos y obviamente para cumplir nuestra función natural como mujeres que somos. Ahorita, todo esto que vamos a hablar sobre el hombre ideal no tendría ningún sentido si primero no entienden las jóvenes qué es ser esa mujer de acuerdo a la Biblia, esa mujer correcta. Porque aquí no estamos así como que vamos a elegir, ¿no? En el menú, o sea, jamás, ¿no? Nosotras, primeramente, debemos de presentarnos aprobadas, primero, por supuesto, delante del Eterno, y eso va a ser el punto de partida para que un varón considere a esa mujer que se ha esforzado, que se ha consagrado, que se ha santificado, que vive en obediencia al Eterno. Eso yo creo que ya ha quedado claro en las entregas anteriores. La mujer bíblica, hemos hablado de la mujer bíblica y la mujer virtuosa, las incongruencias o incompatibilidades de este personaje ficticio que se menciona en Proverbios 31. Hemos hablado también de Ribka como ese prototipo de mujer correcta e incluso de ella y de Isaac como el prototipo de la pareja ideal, ¿no? Que una vez que comprenden su propósito simplemente se unen. Vamos a hablar de todo esto. Bueno, vemos aquí, a ver, déjenme ver qué pusieron por acá. Mujer cuchillito de palo. A ver, nos ponen Job. A ver, no, primero Proverbios. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Y todo esto es muy importante porque ¿qué es lo primero que se le puede venir a la mente a una mujer soltera que espera algún día encontrar ese hombre ideal que cree? Y sobre todo, ¿cuál es el consejo que les dan las mujeres a las jóvenes? Y hablando más, pues fuera de la fe, ¿no? Porque fuera de la fe, yo no sé a cuántas de ustedes les llegaron a decir o llegaron a escuchar el término de consíguete un buen partido, mija. Un buen partido. ¿Qué es un buen partido? Bueno, pues al menos acá en México, en primera instancia, pues que tenga dinero, ¿no? Porque pues si no, ¿con qué te va a mantener, verdad? Entonces, un buen partido es que tenga una solvencia económica muy holgada, ¿no? Y que encima de eso, pues sea caballeroso, que te trate bien, que sea amable contigo y con tu familia, que sea considerado, que sea cariñoso, que sea detallista, que te recorra la silla para que te sientes, que te abra la puerta del auto para que te subas, que no te ponga del lado de la banqueta, que te ponga del lado de la pared y hay tantas cosas románticas, ¿no? Ay, ese es un buen partido, es el hombre ideal, es el hombre, aquí ya lo ponen, ¿verdad? Que sea trabajador, guapo, bueno, sí, ¿verdad? Porque pues también, encima quieren eso, que sea guapo, responsable y bueno, empieza el castillito, ¿no? A construirse. El hombre ideal, que te traiga flores, ¿no? El partido perfecto. Pero, ¿en qué momento la Biblia nos apunta a este tipo de hombres? ¿En qué momento vemos este tipo de hombres? No vemos este tipo de hombres en la Escritura y no porque no existiera hombres caballerosos, responsables, atentos, incluso románticos, no porque no existiera esto, ¿no? Sino simplemente porque eso es secundario, porque eso no es lo que importa a la hora de tomar este tipo de decisiones. Porque de nada sirve que sea guapo, que sea un Calvin Klein, ponen por aquí. No sé quién es, pero bueno. No importa que sea guapo, que tenga dinero, que sea súper amable, que te lleve flores cada cumplemes, que, bueno, todo eso, si tiene otros defectos importantes
como que no sea temeroso del Eterno, como que no sea respetuoso de los mandamientos, observante, que no sea diligente en la Torá y que además pues sea un hombre de problemas, ¿no? De pleitos. Imagínense qué caso tiene el partido perfecto, entre comillas, cuando, como dice aquí el proverbio, pero la casa está llena de discordia. Sí, a lo mejor tienes en la apariencia ahí para el Facebook todo lo que quisieras con ese hombre, pero ¿qué tal en la vida personal con esa persona, entonces, con ese hombre? Entonces, por supuesto que estas cosas no estamos diciendo que, ¿saben qué, hermanas? Búsquense o esperen hombres que ni les abran la puerta, ni les muevan la silla, ni les lleven flores y no, no, nada de eso. Con que sea, no sé, con que sea de la fe, con eso y aguántense de lo demás. Obviamente nadie está diciendo ese extremo, porque al final de cuentas, pues sabemos que hay hombres muy diferentes, ¿no? No todos los hombres son igual de expresivos, no todos los hombres demuestran de la misma manera su amor hacia su esposa. Entonces no podemos como idealizar, ¿no? Más bien, cuando está lo más importante, lo fundamental, que lo vamos a empezar a desglosar, lo demás se da como por añadidura y lo demás viene en su momento, en su oportunidad, se da, se cultiva con el paso del tiempo. Imagínense si Ribka hubiera pensado, ay, que sea cariñoso, que sea tierno, que sea amable, que sea esto y que lo otro y que me dé regalitos y que me lleve de viaje o que me compre ropa seguido, que me cambie mi par de zapatos cada semana. O sea, así como que esas o que como decía una muchacha por ahí, decía, ay, que le guste el helado porque a mí me gusta el helado para que podamos salir a caminar juntos a tomar un helado, que le guste sacar a pasear el perro porque pues a mí me gusta sacar a pasear a mi perro. O sea, cosas que así que de pronto son súper, bueno, hasta absurdas muchas veces. Entonces, nada de estas cosas importa si el hombre no tiene estas características. Es sabio, entendido y conocido o tiene buen testimonio, porque fíjense que aquí en el versículo 13 de Deuteronomio, capítulo 1, en hebreo la expresión es y conocido por sus tribus, ¿sí? En algunas traducciones, de hecho le voy a poner aquí comparar, en algunas traducciones lo ponen, por ejemplo, experimentados, en otras conocedores, bueno, aquí instruidos, experimentados, expertos, ponen también experimentados, con experiencia, probados, expertos, experimentados, para que sean sus jefes, ¿no? Pero en hebreo la expresión es sí, que obviamente que sean expertos, que sean experimentados, pero ya está implícito en que sean instruidos y en que sean en que sean sabios y sean inteligentes. ¿Sí? Más bien lo que podríamos ver aquí es que tengan un buen testimonio, como dice aquí, que sean entendidos y conocidos por sus tribus. No puede ser cualquier persona. Entonces, vamos a ver aquí Moshe, cuando requiere el apoyo, este varón gobernante requiere un apoyo. Y de la misma manera, nosotras tenemos que saber si somos capaces de ser el apoyo para un varón que al final va a ser el gobernante de nuestro hogar. A ver, háganse una prueba, un análisis personal, las mujeres solteras, y digan, a ver, ¿estoy lista? Ok, pido un hombre sabio, inteligente, experimentado y además guapo y no sé qué más le quieran añadir. Pero a ver, ustedes, y bueno, dicho sea de paso aquí, no quiere decir tampoco de que, ay no, que no, lo guapo no importa y esas cosas. Bueno, sabemos que lo que es guapo para una puede ser no guapo para otra y al final aquí lo que importa es que haya un deseo mutuo, una atracción mutua, que es algo completamente natural y válido. No quiere decir de que, ay no, que no me guste porque ese es el amor verdadero, porque no es por la vista, o sea, no, porque al final sabemos todas que en nuestra naturaleza existe esto.
¿sí? Independientemente de la definición de guapura o como le quieran llamar, o belleza física, que es algo muy relativo, porque lo que para unos puede ser hermoso, para otros no, y así de sencillo, simplemente tiene que existir este deseo mutuo, esta atracción natural, ¿verdad? Pero, ¿qué caso tendría tener ese hombre perfecto, entendido, sabio, de buen testimonio, etcétera? Y nosotras, y las mujeres, en este caso, las jóvenes solteras, ¿y ustedes? ¿Están listas? ¿Están preparándose para ser la ayuda idónea de ese líder de sus hogares? Aquí en este caso estos hombres vinieron a ser el apoyo para Moshe, pero en el caso que nosotros estamos planteando, nosotras que vamos a hacer ese apoyo, ese complemento para un varón, también tenemos que estar listas. Tenemos que estar preparadas, tenemos que también tener entendimiento, inteligencia, sabiduría. Y esto va a dárnoslo el estudio de la Torá, la obediencia, la consagración, por supuesto toda nuestra entrega, nuestra vida de fe. Ok, voy a leer algunos versículos que han estado poniendo. A ver, ¿dónde me quedé? Me quedé aquí. Job 14:19, el agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra, así destruyes tú la esperanza del hombre. Hablando de la mujer contenciosa, ¿verdad? Rencillosa. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Ya platicamos también de esto, ¿verdad? Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y su casa, jovencitas, la empiezan a edificar desde antes de casarse, desde antes de unirse, cuando ya están preparándose en su mente, en su cuerpo, en su vida, en todo su ser, consagrándose por supuesto al Eterno. Desde ahí ya están preparando esa unión que se va a dar en algún momento, porque se va a dar ya con los cimientos correctos. ¿Qué más? Dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Una frase que les choca, ¿verdad? A las feministas. ¿Y por qué detrás y no a un lado? Dicen. Bueno, pero sí, realmente no es por ponerlo o por ponerla a las espaldas, porque a veces así es como se imaginan, ¿no? La verdad es de que en general, pues son los varones los que tienen en primera instancia la responsabilidad de dar la cara por muchas situaciones en la vida familiar y social, y efectivamente requieren de tener una mujer prudente a su lado para que lo que ellos hagan, y sobre todo cuando hablamos del servicio al Eterno, el servicio en la obediencia, ustedes saben que todos servimos al Eterno cuando le obedecemos sus mandamientos, cuando nos consagramos, y sobre todo cuando ponemos por obra esos dones que el Eterno permite en muchos de ustedes, en todas las personas, en todos los creyentes que los reciben y los ponen al servicio del Eterno. Entonces, una mujer tiene que ser ese apoyo y ese complemento para efectivamente, pues, no destruir la obra que el Eterno hace a través de un varón. Y al final aplica esto. Ahí está una mujer complementando a ese varón. Que gane bien, guapo, alto, caballero, príncipe azul. Príncipe azul, pero como no dicen qué tonalidad de azul, pues ahí se salen las cosas de control, porque están buscando diferentes tonalidades y luego llegan muchos azules y ninguno les convence. Entonces, pues, eso es un problema ya de muchas mujeres, ¿no? Primera de Corintios 11:11 al 12 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede del Eterno. Finalmente, complementamos uno al otro, pero al final el Eterno nos dio un propósito, y aquí vamos a tocar un punto que es el aspecto de la unión, porque una de las cosas que más se juzga a la Escritura es que no tiene por qué obligarse a las mujeres a unirse, cuando por supuesto la Escritura no obliga a nadie, ¿verdad? Sabemos que tenemos testimonios en la Biblia
de creyentes que se quedaron solos, que se pudieron haber unido, pero decidieron quedarse para servir al Eterno. Entonces la soltería, por supuesto que aplica siempre y cuando la persona tenga un llamado en específico para servir de esa manera y el don del Eterno para mantenerse en consagración en su soltería. Pero tampoco podemos decir que la unión sea un constructo social, porque una de las cosas que se dicen dentro de los sistemas es que el matrimonio es un constructo social, es algo que fue idealizado y que fue estandarizado y que no todas tenemos por qué casarnos y no todas tenemos por qué ser madres. Y ya saben la típica frase, el hecho de que tenga útero no quiere decir que tengo que ser madre y etcétera. Pero la verdad es de que la unión de la pareja es completamente bíblica, es absolutamente necesaria en muchísimos aspectos, obviamente, y otra vez lo remarco, exceptuando ciertas personas, ciertas circunstancias, ciertos llamados, pero en general es algo completamente natural. Fuimos creados para complementarnos, para unirnos, y que incluso si pasa cierto tiempo y por ciertas circunstancias el hombre o la mujer aún no cumplen ese propósito, tampoco quiere decir que ya sea algo que no deba de ser por la edad o porque ya se les pasó, nada de esas cosas, porque tampoco podemos determinar el tiempo en el cual pues cada persona deba de unirse. El Eterno precisamente pues también hay circunstancias muy particulares en la vida de cada uno de los creyentes y no podemos generalizar. Sin embargo, lo que sí es importante es la unión no es un constructo social, es incluso un mandamiento del Creador. Vayan, multiplíquense, únanse, llenen la tierra, y eso es lo que ha pasado hasta hoy gracias a esos hombres y mujeres que han cumplido ese mandamiento. El primer mandamiento tras la unión de una pareja precisamente es multiplicarse. Es un mandamiento la multiplicidad, exceptuando ciertas situaciones de personas en específico que son llamadas para otro propósito. Los hay, por supuesto que sí. Pero la soltería es una etapa en la cual no quiere decir que podamos o que puedan, bueno, las que están solteras o los que están solteros, puedan pues vivir a su manera y vivir como quieran. Sabemos que esto el mundo lo hace. Sabemos que la soltería es una etapa que tristemente no se le ha dado el valor, el respeto, la prudencia, el recato, el decoro que debería. La soltería en el mundo es algo pues completamente lleno de libertinaje. La soltería es confundida con cierta libertad o con una libertad para vivir y hacer lo que quieran. Esto lo hacen pues las mujeres o los hombres que no tienen temor del Eterno, pero sabemos que nos estamos aquí dirigiendo a creyentes. Por lo tanto, la soltería debe ser una etapa en la cual se sigan preparando, consagrando y formando con estas características. Primera, sabiduría. A ver, déjenme leer primero más textos. Esos son más sinvergüenzas, es así que no es nada comparado con una persona que está buscando servir al Creador. Proverbios 18:22, hallaste esposa, has hallado el bien, has alcanzado el favor del Adón. Proverbios 18:22. Fíjense este proverbio, por ejemplo. Si es temeroso del Eterno, todo eso y más viene integrado. Exactamente. Buscan el amor griego, pasajero, químico, hormonal. Así es. Génesis 2:18, y el Eterno Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. No es bueno. ¿Por qué hombres estuvieron solos? Pues por ciertas circunstancias el Eterno los capacitó, los apartó, los fortaleció, pero no es como para que digamos aquí todos vamos a quedarnos solos, ¿verdad? O sin unirse, es necesario. Es algo que el Eterno determinó. Salmo 128:3, en el seno de tu hogar será como vid llena de uvas, alrededor de tu mesa serán como vástagos. Se me movió el chat. De olivo.
Ujú. Dice, nunca es tarde para darse cuenta que es ser una mujer necia. No, y al contrario, la escritura todo el tiempo nos está exhortando para que también nosotras cambiemos lo que debamos de cambiar, ¿no? Eclesiastés 9:9, vive la vida con la mujer que amas, todo el espacio de tu vana existencia que se te ha dado bajo el sol, ya que tal es tu parte en la vida y en las fatigas con que te afanas bajo el sol. Ujú. Proverbios 19:13, el hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa. Nos ponen por aquí, cuando estaba soltera tenía una amiga que siempre me decía que ella se conseguía un hombre alto, guapo y adinerado, que si no es así, no, y ahora está sola y sin hijos y ya no puede tener por la edad. A este punto voy a aprovechar el comentario porque precisamente es algo que se está, pues yo no sé desde hace cuántos, no sé, a lo mejor 10 años, 15 años, con mayor intensidad, se está adoctrinando a las mujeres a esa independencia de que si no es lo que tú quieres, de que si no es como tú quieres, si no es lo que a ti te da plenitud, si no es lo que tú quieres ver en un hombre, entonces no te unas con nadie. ¿Por qué? Porque a eso me refería con los diferentes tonos de azul. Es que las mujeres de hoy regularmente no saben lo que quieren. ¿Por qué? Porque piensan egoístamente. No saben lo que quieren. A veces conocen hombres correctos, hombres adecuados para formar una familia y todo, pero es que como no cumple con esa listita que ellas tenían por ahí y sobre todo en las iglesias, yo no sé quiénes lo llegaron a escuchar, yo sí lo escuché, sobre todo en las iglesias cuando dicen, visualízalo, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo la estatura, el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel, eh, los gustos, ¿cómo lo quieres? Dios te va a dar el hombre de tus sueños. Tú ten fe, tú sigue esperando, sí, y la verdad es de que se pasan los años y el reloj biológico no perdona. Se pasan los años. Pero las mujeres luego no saben ni lo que quieren porque conocen hombres correctos, pero pero es que esto, pero es que aquello, y al rato, uy, no, mira, mejor sí me hubiera quedado con él, mira qué buen papá es, mira qué buen esposo es, y ¿por qué? Porque están pensando egoístamente. Esta es nuestra actual generación de jóvenes. Tiene que ser, y bueno, si nos basamos a los términos feministas, peor tantito, ¿verdad? Porque tiene que darte libertad. O sea, el hombre perfecto te mima, te apapacha, te ama, eres como su diosa y encima de todo te da toda la libertad que tú quieras. Que si un día tú te quieres ir con tus amigas, no tienes por qué decir nada a nadie, tú vas porque tú ganas tu dinero, porque tú pagas tus propias cosas, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ya más parecen roomies que pareja, ¿no? Entonces, esto está afectando tanto a nuestra sociedad que las mujeres creen que pueden ir por ahí en la vida experimentando con uno y con otro y con otro y con otro y con otro hasta encontrar el varón de sus sueños cuando puede que nunca llegue, porque resulta que en sus sueños eso no puede existir en la realidad. No es de que sean muy exigentes, porque incluso se promueve así. Es que sí, tienes que ser exigente porque tú vales mucho, dicen. Tienes que ser exigente porque tú no puedes ser fácil para nadie. Pero todas esas desinformaciones, lo único que están generando son mujeres que cada vez pasa más el tiempo y siguen solas. Ruth 3:11 dice, y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas, todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Así es, Ruth, una mujer ejemplar, una mujer que entendió, una mujer que maduró, que sabía que tenía que vivir correctamente y todo lo que hiciera le iba a salir bien. Y así fue, ¿verdad? Finalmente se desposó con un hombre correcto, con un hombre con el cual cumplió el propósito del Creador.
Entonces, ¿cuál es el problema? Imagínense si Ruth se hubiera puesto a pensar, ay, no, es que Boaz es muy grande para mí, no, yo quiero uno de mi edad, o no, es que es demasiado alto, o es demasiado bajito, o yo no sé, ¿verdad? No. Pero si se hubiera puesto a pensar en ese tipo de cosas, imagínense qué hubiera pasado. Si se hubiera puesto a pensar en que no es el hombre de sus sueños, no, pues hubiera dejado ir muchas bendiciones posteriores, pero no, Ruth tenía madurez y eso es lo que le hace falta a las mujeres de hoy, madurez para comprender que el hombre correcto no se idealiza, se analiza a través de la escritura. Bueno, quisiera seguir leyendo, déjenme adelanto un poquito aquí en el chat. A ver, dice, al contrario, la sabiduría que proviene del Eterno se hace manifiesta en lo que hemos leído, guardar y obedecer sus mandamientos. Proverbios 3:1 y 2, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. A ver, quiero leer el comentario aquí del hermano Antonio. Dice, buscan tanto que al final agarran lo peor. Imagínense, ¿no? Porque sí, muchas veces pasa eso y a veces la presión social les dice, no, ya mejor quédate con porque... Y al rato viven infelices porque no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, no es como yo quisiera, y solo por la presión social, ¿no? Dicen también, Adam Wanet dice, quieren un hombre pastor de una super iglesia, apuesto con mucho dinero y que ella sea la prioridad. Quieren un rey Shaul, dice aquí el hermano Wilmer. Entonces, vean toda la distorsión, ¿verdad? Del objetivo. ¿Por qué? Porque las mujeres soñamos mucho. No me digan que no, soñamos mucho. Desde que estamos solteras y apenas si conocen a alguien y ya están soñando, que lindo, que mira y empiezan y... En vez de, a ver, espérate, sí, muy lindo todo, qué bueno, pero a ver, es un hombre sabio y bueno, ahí vamos a empezar ahora sí a desglosar. Sabios, en hebreo jajamim, que sería un hombre astuto, un hombre hábil, un hombre prudente y también lo traducen como perito, porque es un hombre experto en lo que sabe. ¿Qué es lo que tiene que ser la prioridad en la vida de cualquier creyente, hombre o mujer? ¿Y qué es aquello en lo que más debe de abundar en su mente, en su corazón y de lo cual debe de hacerse experto? Pues es la Torah, son los mandamientos. Como dicen por ahí, ¿verdad? Una persona culta, dice el dicho, es aquella que sabe de todo un poco y mucho de algo. Bueno, pues ese mucho de algo, para nosotros los creyentes debe de ser definitivamente la Escritura, porque ahí está nuestro manual, porque ahí está todo lo que necesitamos para toda nuestra vida, en todos los aspectos. Entonces, ese hombre es sabio, bueno, ya sabemos también que todos vamos de menos a más, que seguimos aprendiendo, que seguimos teniendo esta capacitación de parte del Eterno y sobre todo cuando son parejas jóvenes, pues tampoco vamos a decir, no, hombre, es un mega erudito de la Biblia y si no es un erudito de la Biblia, olvídalo. No, pero sí tiene que tener bien claro lo fundamental, tiene que tener bien claro quién es él como creyente, quién es su maestro, que es Yeshua, cuál es el llamado. Eso no tiene que caber duda. ¿Por qué? Porque si no al rato son hombres que andan llevando a sus familias de una doctrina en otra, porque no tienen cimientos bíblicos, porque un día piensan que es el arrebatamiento y otro día piensan que es la aliyá al Negev y otro día piensan que no va a pasar nada, que otro día piensan que todo ya se cumplió y otro día piensan que quién sabe qué, que si la tierra es plana y otro día piensan que el Shabbat lunar y el otro día piensan que ya podemos comer de todo, que hasta entrale al puerco y otro día, y así están. Entonces, de entrada, ese varón ideal
tiene que ser prudente, conocedor de la Escritura, entendido en la Escritura y, por supuesto, seguirse discipulando a través del Mesías. Porque si es un hombre que se está llenando de pura sabiduría humana, talmúdica o doctrinal teológica, pues no se está llenando de la Biblia. Se está llenando, como lo platicamos las entregas anteriores, ¿no? Se está llenando de lo que dicen otros, de lo que dijeron otros, de lo que dijeron otros, y al final pura palabrería y sabiduría humana, pero la Escritura es lo que tiene que estar en su mente para que en el momento en el que ese hombre escucha algo que no es conforme a la Escritura, lo sabe identificar y se aparta, es prudente, y entonces se convierte en un buen líder de su familia. A ver, voy a leer aquí unos comentarios. Ok, nos ponen aquí en el chat la identidad de la mujer creyente, muchas gracias. Aquí está el enlace por si alguien lo quiere escuchar después. Y si nos amamantan con fábulas de Disney, peor. Por ejemplo, ¿verdad? Mucho se critica, fíjense qué curioso, mucho se critica a esas fábulas, esos cuentos en los cuales se presenta a una damisela tierna, dulce y débil, que es rescatada por un guapo caballero fuerte y valeroso y demás, ¿no? Y aparte que sea príncipe, ¿no? Porque no puede ser cualquiera, tiene que ser príncipe. Entonces, mucho se critica esa figura. Pero las mujeres hoy en día lo que están haciendo es, se están poniendo precisamente en el papel del caballero. Quieren ser ellas las heroínas, quieren ser ellas las fuertes, quieren ser ellas las atractivas, quieren ser ellas las que salven el mundo. Y al final siguen en el mismo cuento, nada más que invirtieron papeles, ¿no? Entonces, nada de eso es la realidad. Eso es algo que sí, lamentablemente, ilusiona demasiado a las jovencitas y por eso entran a la adolescencia ya con unos pensamientos que andan noviando, que andan con los amiguitos de la escuela, que ya hasta salen embarazadas porque creen que son la Cenicienta o que son Blancanieves o qué sé yo. Y sí, la verdad es de que esto influye muchísimo, así que también esto es un buen punto para mencionar, tengan cuidado con lo que les ponen a los niños y a las niñas. Nos ponen por aquí, dicen, no te puedo decir mi alma porque ya quieres casa aparte, se pasan, así dicen por acá, ¿verdad? Rápidamente las mujeres, cualquier cosita y como dicen, ya le bajan la luna, las estrellas, el sol, lo que sea, y ya están enamoradas, creen que eso es amor, y no. Dice, por eso Satán se fue tras Java, porque somos como más ingenuas a veces, no sé cómo llamar, emocionales, todo tipo de cosas se nos manifiesta diferente al hombre que es como más frío. Así es. Hebreos 13:4, ténganse en alta estima entre todo, téngase en alta estima entre todos el matrimonio y mantengan pura la relación conyugal, pero Elohim juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Debemos enseñar a nuestros jovencitos para que no sean chapulines, sí, totalmente. Nos ponen por aquí testimonio, dice, cuando era joven soñaba con un hombre ideal para tener una vida ideal, según la novela En Turno. Y nunca pensé en consagrarme como mujer sabia para formar un hogar, todo por la televisión. Sí, es verdad. Un hombre ideal con un corazón conforme al Eterno, así es. Chapulines acá son maleantes en Costa Rica, bueno. Acá también dicen como sapos, ¿no? Que no sean sapos, que anden para allá y para acá con una y con otra. Dice, ahora en este sistema de globalización ya matrimonios mixtos. También como chapulines dice, como doctrina en doctrina, tanto yendo de aquí para allá, dice por aquí Lulu. Muy bien. Entonces, ok, sabios, que sean prudentes, que conozcan la Escritura. Si tú quieres conocer a una persona y quieres saber si es una persona idónea para ti, lo primero que tienes que observar es si conoce la Biblia y si la entiende.
Y con esto no quiero decir que, como les digo, sea un erudito y se la sepa versículo por versículo de Génesis, Apocalipsis, y no, que la entienda, que comprenda lo básico. Porque si no, es como si tú contratas a una persona para dar clases, pero esta persona no está capacitada en el tema. O sea, tiene que ser alguien que conozca el tema. Entonces, primer aspecto, sabios. Segundo aspecto, dice aquí, entendidos. Entendidos, que en hebreo está la frase nebonim, que es de bin, que es conocimiento, que también implica el hacer distinción mentalmente entre una cosa y otra, tener inteligencia, distinguir, prestar atención. Un hombre inteligente sabe distinguir lo correcto de lo incorrecto. Un hombre inteligente presta atención a las circunstancias, analiza, no se deja mover así tan fácilmente por cualquier cosa. Un hombre inteligente analiza, separa las situaciones una de la otra, las analiza a cabalidad. Y esta característica también fundamental, porque estamos hablando de quienes van a ser las cabezas de nuestro hogar. Entonces no puedes unirte con un hombre que todavía no sabe tomar decisiones, que todavía no sabe, no ha madurado, que todavía no toma su papel, porque el hecho de que un joven sea joven no quiere decir que se tenga que comportar como un niño. Ay, porque aquí en México, con toda la vergüenza y con todo el respeto también, lo digo aquí a los hermanos presentes, pero lastimosamente hay una mayoría de jóvenes que tienen un comportamiento tan infantil de los 18 años hasta los 35 años todavía parece que no les entró el sentido de la responsabilidad. Y eso es un mal por la educación tan nefasta que se les está dando a los jóvenes y por lo cual se están criando hombres inmaduros, que no son responsables. Entonces, estas cosas a veces se vienen arrastrando incluso cuando llegan a la fe. A veces son jóvenes, pero llegan a la fe y sí, bueno, son creyentes, se esfuerzan, son obedientes, a lo mejor conocen la Biblia, pero de pronto todavía pueden tener este tipo de actitudes como muy inmaduras. Entonces, el hecho de que un joven sea joven no quiere decir que tenga que comportarse de manera inmadura. Quiere decir que aunque no esté casado, tiene que sentar cabeza y tiene que comportarse como una persona recta, como una persona esforzada, como una persona responsable, que básicamente lo veas y digas, a este hombre a este joven, lo único que le falta es estar casado, porque ya está hecho y derecho, porque se está formando, porque está siendo inteligente, toma decisiones inteligentes, presta atención a sus circunstancias, no se deja conmover tan fácilmente por cualquier cosa, analiza, es prudente, y lo que menos vemos en la juventud actual es la prudencia. Es lo que menos vemos, lamentablemente. Ok, déjenme ver aquí, dice, yo a mis hijos les digo que su corazón que su corazón se preparen para el eterno. Solo quiero yernos y nueras con Torah. Sí, totalmente. Eso es algo que hay que inculcarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños desde chiquitos. Dice, en este tiempo los jóvenes hombres ni mujeres quieren matrimonios ni hijos. En Colombia las niñas desde 18 años se operan para no tener hijos. Es algo que ya estamos viendo en general en la sociedad, pero obviamente pues gente sin instrucción. Aquí lo peligroso o lo lamentable es cuando estas ideologías se introducen en las mentes de las mujeres jóvenes o los hombres jóvenes que se supone que son creyentes en la Biblia, pero entonces si son creyentes y tienen la instrucción, esto no puede minar sus mentes. Así que eso también es importante. Si tú quieres analizar qué tipo de persona es, pues ya nada más date cuenta, si entiende la Biblia no va a tener este tipo de ideologías, ¿verdad?
¿Qué más nos ponen por aquí? El feminismo actual pide igualdad, pero quieren un príncipe que les dé casa, carro y lujos, que las mantengan, y si ellas trabajan, el dinero solo sea para ellas y sus vanidades. Sí, así es la formación del sistema feminista actual. Nos ponen por aquí, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así es. Un hombre prudente es aquel que edifica su vida en los fundamentos bíblicos o con los fundamentos bíblicos, con el entendimiento de su fe, de su esperanza, de cómo debe de dirigir su vida. Dicen también por aquí, los miman mucho en el hogar, son inmaduros, así es. Dicen por aquí, cuando conocí a mi esposa, lo primero que analicé de ella fue su radicalidad y su postura como mujer, ubicada en todo, fuera de lo hermosa que es, nos ponen por aquí. Y es que finalmente lo principal, lo fundamental debe de ser, no solamente porque, bueno, tomando el comentario del hermano Franco, que lo entiendo, pero no solamente debe de ser el hecho de cómo toman las cosas, porque efectivamente hay gente muy radical, por ejemplo, ¿no? Hay gente que cuando entiende una cosa de ahí no la sacas y la hace como debe de ser. Y está excelente cuando se trata de Torah. Está excelente, pero también tener cuidado, y voy a aprovechar el comentario porque a veces se confunde con otro tipo de radicalidades, ¿no? O sea, pueden pensar que por el hecho de que sean muy impetuosos en tomar ciertas decisiones, muy a rajatabla, eso ya es radicalidad, pero hay que aterrizarlo. Por eso digo, voy a tomar el comentario para aterrizarlo en que este entendimiento, por eso estamos hablando de entendidos, es en la Torah. Es un hombre que no lo puedes mover de la instrucción, que él sabe lo que tiene que hacer como varón, que él sabe lo que tiene que ser como creyente, que él sabe lo que el Eterno espera de él, y esto es algo que simplemente es firmeza. Yo a lo mejor lo cambiaría en este sentido, ¿no? Como consejo a las mujeres, esa firmeza en la Torah, que una vez que comprende la escritura, que comprende los mandamientos, que comprende la vida de fe a la cual somos llamados, simplemente no lo puedes mover de ahí. ¿Por qué? Porque tiene entendimiento de lo que es la instrucción. Pero si es una persona fluctuante que está con una mente en una cosa y en otra y que no tiene este cimiento y esta estabilidad, ten mucho cuidado porque así va a ser en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Luego son estos hombres, este tipo de hombres, los que hasta terminan en adulterio, porque como no tienen la convicción de cómo deben de vivir, de quiénes son sus mujeres, de que no importa la situación que vivan, ellos siempre se mantendrán respetando a sus esposas, todo esto no lo tienen bien entendido, entonces son justamente esos hombres los que al final pueden terminar incluso en adulterios. Así que todo esto aplica para todas las áreas. Que sean atentos, por ejemplo, prestar atención en esta parte del entendimiento, el prestar atención. Un hombre sabe cuando una mujer, por ejemplo, le está coqueteando. Un hombre sabe cuando otra persona lo está insinuando a hacer algo incorrecto. Un hombre sabe cuando algo puede poner en peligro la integridad de la fe en su hogar, en su familia. Y ese hombre lo tiene que tener ya claro desde antes de unir su vida con una mujer. ¿Qué más nos ponen por acá? ¿Dónde me quedé? Bueno, ya se me movió aquí mucho, pero nos ponen aquí Deuteronomio 6:25, y si obedecemos fielmente, todos estos mandamientos ante el Eterno nuestro poderoso, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Totalmente. Un hombre que comprende los mandamientos y los practica es un hombre justo, es un hombre que vive en justicia, que ya hemos entendido, ya hemos estudiado que la justicia no es para salvación, que el hecho de que guardemos la Torah no es para que seamos salvos, que la salvación es únicamente por medio del sacrificio de Yeshua, pero
esa salvación se conserva con nuestras buenas obras. Y nuestras buenas obras es la obediencia a la instrucción. Así es como mantenemos limpias nuestras vestiduras, así es como mantenemos nuestra salvación, así es como nos mantenemos en justicia. Así que un hombre justo, un hombre entendido, un hombre sabio, guarda los mandamientos, ama los mandamientos, anhela los mandamientos. Como el rey David, ¿verdad? Cuando mencionaba y hablaba de la Torá, cómo lo hablaba de una manera con tanto fervor, con tanta entrega, y no era algo apasionante para él, sino algo con todo el entendimiento de lo que implica y representa la obediencia a la Torá. Y por último, dice, y conocidos de vuestras tribus, que como ya mencionamos, también lo traducen como expertos, aunque eso va implícito también en su sabiduría, pero es importantísimo el testimonio. Es importantísimo el testimonio. Porque un hombre que es inteligente, un hombre que es sabio, va a dar un buen testimonio ante todos, en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque no se va a meter en problemas, porque actúa correctamente en todas las circunstancias, porque incluso si se equivoca sabe reconocer su error o sabe resarcir su error, porque se prepara, porque estudia, porque presta atención, porque analiza, porque discierne, porque tiene el discernimiento del Eterno y tiene la capacidad del entendimiento en todo lo que rodea su vida, de tal forma que los demás lo ven. Esto es un punto que se les brinca, se les pasa mucho a las jóvenes. Creen que con que ellas los conozcan con eso es suficiente. Pero no es así. Una mujer no solamente tiene que ver, como dicen, por sus propios ojos y convivir con la persona que pudiera ser un prospecto. ¿Cuál es la mejor manera de conocer a alguien? Verla desenvolverse en el círculo social en el cual se conocen. ¿Por qué? Porque ahí se presenta de todo. Porque con la mujer en cuestión puede aparentar muchas cosas, pero ante un problema, ante una circunstancia, ante algo que pase en su vida, no va a poder fingir una reacción espontánea, algo que es natural. Problemas que a veces se dan, cómo los tratan, cómo los abordan, cómo los resuelven. Eso no va a pasar en una relación de noviazgo, por ejemplo. Por eso lo ideal es analizar a la persona en su día a día, en el círculo social en el que se conoce. Y a veces incluso se han dado casos en que ni siquiera están físicamente presentes en el mismo lugar. Pero el tiempo y el testimonio de los demás cuenta mucho. Por eso aquí dice, conocidos de vuestras tribus. O sea, no podía venir un extraño, aunque él mismo, o sea, es más, un extraño no puede venir y decir, yo quiero ser juez porque yo soy sabio y soy entendido. No, pues qué jactancioso, ¿no? No, tiene que dar testimonio de que es sabio y de que es entendido. Y esto solamente se va a lograr en el día a día, en las circunstancias, en el proceder, en las decisiones. Eso es lo que te va, y esto va para ambos, no nada más hacia las mujeres en cuanto al varón. Esto es un consejo también a los varones que están orando por su mujer, esa mujer con la cual puedan unir sus vidas y complementarse. También analícenlas, qué decisiones toman, porque hay mujeres para sus edades muy maduras, muy centradas, que lo mismo tienen sabiduría, tienen entendimiento y tienen mucha prudencia. Entonces, va para ambos. El testimonio es fundamental. Yo creo que el testimonio es más importante que una relación entre los dos. Aunque no sea de noviazgo, aunque sea, ok, no son novios, perfecto, excelente, mejor,
evitamos muchas cosas, está muy bien que haya una amistad, pero aún en esa amistad, como algo se pretende, entonces no hay como que completa transparencia en todo. Pero cuando tú lo analizas con los ojos de otras personas, las cosas cambian, porque no estás viendo a ese prospecto o a esa persona con ojos de, ay, es que mira, pero es tan tierno, es tan lindo, es tan inteligente, es tan listo, mira, sabe tanto y shalala y todo lo que puede, pues sí, conmover a una persona, a una mujer. Si lo analizas a los ojos, o más bien a través de los ojos de quienes lo conocen, de quienes se relacionan con él de otra manera, podrás ver un panorama mucho, mucho, mucho más amplio de esa persona y con lo cual entonces tú puedes tomar una decisión. ¿Cómo puedo comprarle? Ok, el libro volumen 2 no está disponible aún, todavía no es publicado, pero bueno, esperemos muy pronto. ¿Qué más dice Efesios 4:14? Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Madurez. Madurez espiritual implica esto: sabiduría, entendimiento, conocimiento y buen testimonio. Entonces, así difícilmente va a haber otras doctrinas u otras personas que puedan entrometerse, porque esto se da mucho, ¿verdad? Al principio todo muy lindo en el noviazgo, lo que sea, pero se unen y al rato es que mi suegra o es que mi mamá o es que mis hermanas o es que mis cuñadas y empiezan los problemas. ¿Por qué? Pues porque obviamente desde un principio no se conoció, pues ahora sí que todo el general que rodeaba a esa persona, ¿no? Y fácilmente pueden llegar y querer introducir otras personas, otros pensamientos y complicar la relación de la pareja. Tanto aplica para las doctrinas y todo lo demás como para otras cosas. ¿Qué más dice? Y que deseaba formar una familia. Bueno, aquí Milagros nos pone. Bueno, permítanme tantito, voy a tomar un poquito de agua. Ok, voy a leer aquí el testimonio. Dice: escuchar estos consejos y principios que ayuda a una mujer creyente elegir a su futuro esposo me hace recordar lo que yo consideraba en una persona, aún estando influenciada por el cristianismo. Dice: sabía que mi esposo tendría que poner primero al Eterno en muchas decisiones, y hoy en día me lo demuestra si lo que digo o hago está en acuerdo a la Escritura. Para ello hay que analizar mucho. Y que deseaba formar una familia y un hogar conforme a la voluntad del Padre. Aún en muchas cosas que ignoraba de la palabra, estas características me ayudó a decidir. Así es, efectivamente son aspectos que pues bien y gracias al Eterno, porque aún pues muchas veces dentro de los sistemas en los que estuviésemos o incluso fuera de las religiones, porque yo sé que hay parejas que se unieron sin el entendimiento bíblico y que aún así fueron muy prudentes, muy cuidadosas y tuvieron uniones exitosas, uniones que permanecieron, que perseveraron y que incluso juntas pudiesen haber llegado a la fe, o aunque haya llegado una de las dos partes, siguen en unidad, siguen en esa armonía y el Eterno está haciendo la obra ahí también. Entonces, definitivamente esto es algo que no quiere decir que si no conoces la Biblia, pues no vas a saber tomar decisiones. La verdad es de que hay algo natural en nuestro ser que nos ayuda a discernir o a analizar, más bien, analizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo primero que gana son las emociones o las falsas expectativas. Sin embargo, lo más frecuente, incluso dentro de mujeres en la fe, es que siga sucediendo lo mismo, que a pesar de que está la instrucción, lo único que digan es, bueno, que ame a Dios,
que lo ponga por... Bueno, es lo que yo decía, ¿no? En el cristianismo. No, hombre, que Dios sea su todo en su vida, que ame más a Dios que a mí, que lo ponga en primer lugar siempre a Él que a mí, que ame servirle. Y bueno, ya estamos ahí, como dice el hermano, idealizando un pastor o a un apóstol o a un evangelista. Ahí estamos nosotros poniendo títulos, ¿no? Y queremos que sean así, súper entregados a la obra, súper activos y todo esto. Y sí, indudablemente esto es un punto que tú dices, bueno, en primer lugar, pues que ame a Dios, sí, pero eso es algo muy ambiguo, porque a veces, para ellos, ¿qué es amar a Dios? Ser apasionantes nada más, como yo lo vi en la iglesia, y que nada más porque lloraban en los cultos, o porque gritaban aleluya, o porque cantaban con mucho fervor y con mucha entrega, o porque si predicaban con mucha intensidad, ¿esto es amar a Dios? Pues no, porque al final de cuentas, amar a Dios, o en el término correcto, amar al Eterno, es guardar sus mandamientos. Entonces, al final estábamos cerrados también en ese tiempo, pero gracias al Eterno que aún, pues en esa mala información o esa deficiencia de la información de lo que era verdaderamente amar al Todopoderoso, aún así el Eterno nos permitió en su bondad lograr matrimonios o uniones estables, consagradas y correctas. Por supuesto que eso también sucede. Pero sí es muy importante lo que dice aquí Milagros, porque hay que analizar, no se dejen llevar, ay, es que mira cómo predica, ¿no? En el caso de cuando estábamos en el cristianismo, uy, eso es algo que yo lo llegué a ver en los estos, ¿cómo se llaman? Congresos de jóvenes, que si predicaba pues no eran pastores, pero creo que eran hijos de pastores jóvenes, ahí estaban las otras, ¿no? Echándose la bolita, que mira, que ve, que mira, que háblale, que no sé qué, así como que queriendo, porque ellas dicen que pues ese es el super partidazo, porque mira cómo es, cómo ama a Dios, dicen, pero no, dice que amar al Eterno es guardar sus mandamientos. Eso es amar al Eterno. Entonces, no importa si no ves a un hombre que derrocha pasión en un culto por Cristo o por Dios, porque llora, porque grita, porque alaba, como dicen ellos, así muy efusivamente. O sea, estas actitudes no identifican a un hombre que ama al Eterno. Eso no dice nada. Lo que te lo va a determinar es que obedece los mandamientos, que se esfuerza en la obediencia a los mandamientos, que los entiende, que los ha comprendido bajo la interpretación del Mesías, no bajo la religiosidad. Eso es algo muy, muy, muy importante. ¿Qué más? Dice Santiago 3:17, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esto es algo que, por ejemplo, vemos en Moshe, un hombre que tenía humildad, paciencia, compasión, imparcialidad, y de la misma forma así se comporta o debe de ser todo creyente, hombre o mujer, que ha comprendido esto. Y todo esto que estamos hablando aquí en Deuteronomio está confirmado en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Nos vamos a ir a Primera de Timoteo. En el capítulo 3, fíjense lo que dice aquí. Dice, fiel es la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, aquí está hablando de estos encargados de las comunidades, ¿verdad? Que venían al entendimiento, a la revelación de Yeshua como Mesías de Israel, que perseveraban en la obediencia a los mandamientos, pero que ahora sin la religiosidad del judaísmo, sino ahora con el entendimiento en el Mesías.
y él como el ungido del Eterno. Entonces, era necesario que hubiese orden entre esos grupos, entre esas personas que habían sido rechazados de la sinagoga o que incluso se unían con los que venían de origen gentil para conformar grupos en los cuales se seguía instruyendo en la Torá y se seguía creciendo en el entendimiento y la revelación de Yeshua como el enviado del Eterno. Entonces era necesario que hubiera una organización. Y en ese contexto son las recomendaciones de Shaul. Sin embargo, sabemos también que dentro de nuestro hogar, los varones, nuestros esposos, son los encargados, son ministros de nuestro hogar. Esa es la función que se le dio al varón. Nosotras como mujeres estamos también sujetas a esa voluntad del Eterno y ellos son la cabeza del hogar. Entonces, en ese mismo entendimiento, ¿cuáles son los parámetros de ese hombre correcto? Pues dice que sea irreprochable. Que sea irreprochable, porque cuando ustedes conocen a un joven, rápidamente no pasa mucho tiempo y empiezan a salir los trapitos al sol, ¿no? No, hombre, este cuate es bien mujeriego, por ejemplo, ¿no? No, ella anduvo con todas las de la iglesia, no, no, no. Y si llega una nueva, pues rápidamente la agarra y rápido se la hace novia y así está. O no, este hombre es bien problemático, siempre queda mal, nada responsable. Se le pide una cosa y no la hace, quiere servir, pero no hace bien las cosas. O no, hombre, este es bien avaro, de todo quiere sacar provecho, de todo quiere cobrar. O no, no sé, o sea, cualquier cosa, hay tantas cosas que pueden venir a hablar de una persona porque así ha sido, porque ha cometido errores y porque no son errores de que, se me fue una vez, ¿no? Porque todos cometemos errores, ¿verdad? Aquí nadie es perfecto. Pero una cosa es eso y otra cosa son actitudes repetitivas que ya te hablan de, pues, una persona que no tiene dominio propio, o que anda en inmoralidad, o personas, pues, que no han entendido el concepto de la santidad, de la responsabilidad y demás. Entonces, es necesario que sea irreprochable. Marido de una sola mujer, en este caso, pues los que ya estaban casados no podían tener más de una esposa, algo que ya empezaba a delinearse conforme el principio, algo que ya empezaba a darse esta instrucción como era en el principio. Yeshua vino a retornar la mentalidad del creyente, del siervo, de aquel que se integraba al pueblo, a lo que el Eterno quería en ese gobierno. Por eso es el reino de los cielos, en ese reino que desde el principio el Eterno quiso establecer en el hombre, pero por causa de su humanidad, de su carnalidad, lo rechazó, como cuando pidió un rey conforme a los reyes de las naciones. Entonces, se vuelve a establecer lo que debía de ser desde el principio, marido de una sola mujer. ¿Y esto de qué nos habla? Pues de ese entendimiento de que aunque la poligamia en esos tiempos bíblicos estaba regulada, no quiere decir que era el ideal y por lo tanto acarreaba muchos problemas. Incluso llegaron a ocurrir situaciones de inmoralidad. Entonces, una persona que está apta para el servicio no tiene que tener reproche y además no tiene que vivir en inmoralidad. Tiene que ser prudente, tiene que ser decoroso, también los varones, decoro, nada de que les encanta tirar rostro como dicen y de que ahí está el Facebook con un montón de fotos de ellos y que con la playerita y que, o sea, no, también el decoro es para los varones. Hospitalario, es decir, que sirva a los demás, apto para enseñar, obviamente, y en el contexto, bueno, es una persona, aquí en el contexto de 1 Timoteo, una persona que iba a tener esta función, pero en nuestro hogar también el esposo transmite la instrucción a los hijos. Obviamente lo hacemos papá y mamá, ¿verdad? Pero es importante que instruya a su mujer también. Entonces no quiere decir que sea un predicador y que tenga su púlpito ni nada de esas cosas, pero que sí tenga
la capacidad, el entendimiento de transmitir la instrucción en su familia. No adicto al vino, pues que no sea carnal, que no tenga estas actitudes de la carne, de deseos que corrompen al hombre. A lo mejor aquí es no adicto al vino, pero hay quienes son adictos a otras cosas. Hay quienes son adictos a los deportes de una manera que ya incluso llega a caer en una situación que puede llegar se me fue esta palabra, que puede ser contraproducente, afectar a su familia, ¿no? Y puede llegar a afectar a su familia. Que si porque le gusta irse a los estadios, que si porque le gusta comprar cosas de marca del equipo y que gasta mucho dinero en eso, o que si, no sé, los videojuegos, porque pues sí, hay hombres que les encantan los videojuegos y gastan mucho en videojuegos y es como un vicio y están mucho tiempo ahí, o sea, pueden haber muchos vicios, no sé, a mí estos son los que se me vinieron ahorita a la mente, pero ustedes los deben de saber identificar. Una vez que conocen una persona, a ver cuáles son sus gustos, en qué es en lo que más invierte tiempo, y ahí está. Entonces, no dado a los vicios, ni pendenciero, que no se ponga, que no sea una persona que se la pase de pleito, que nada de esas cosas. Y dice, apacible, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su propia casa, y eso antes de que se casen tienen que saber bien gobernar su propia vida, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad, obviamente pues en el momento de que los tengan. Dice, pues si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad, de la congregación de Elohim, por supuesto? No un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo, no una persona que apenas sabe tantito una cosa y ya está ahí alardeando, ¿no? No, tiene que ser inteligente, tiene que ser entendido, sabio y que conozca bien, pues en este caso la escritura que va a transmitir. Debiendo, fíjense esto, verso 7, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito o en trampa del enemigo. O sea, no nada más es el buen testimonio entre los más cercanos, porque a veces, ¿qué tal que les hagan el favor ahí de no, pues habla bonito de mí? Háblale bonito de mí, ¿no? Luego dicen, háblale bonito de mí. No, es que hay todo un círculo social que puede dar un testimonio de una persona y a veces es, o más bien no a veces, generalmente es a lo que menos atención se le pone. A lo único en lo que se enfocan es cómo me trata, las cosas que me dice, cómo es, cómo se viste, lo que le gusta, pero tú no estás buscando un muñequito, no estás buscando un compañerito, no estás buscando un roomie, estás buscando un líder. Y un líder, aparte de que tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene conocimiento y tiene buen testimonio, tiene iniciativa propia, tiene responsabilidad. Entonces, espero que con todo esto, como mujeres ya podamos saber qué es lo que deberíamos de esperar en un varón. En el caso de las solteras, ahora sí que quedará claro qué es lo que debemos o deben de ver o esperar de un hombre. A ver, me pasé aquí comentarios. Voy a leer comentarios. El buen testimonio sí es verdad, pero recordemos que Yeshua, él era intachable, pero hablaron mal de él. Si a él siendo justo hablaron mal, ¿qué se puede esperar de alguien normal? Claro, pero tampoco lo podían acusar. De hecho, él mismo dijo, ¿verdad? ¿De qué me acusan? ¿De qué pecado me acusan? O sea, de hecho, Yeshua dijo, dichosos son si hablan mal de ustedes mintiendo. Por sus frutos los conocerán. Entonces, si una persona que anda en rectitud, por su rectitud están hablando mal de él, sus frutos también hablan por sí mismo. Y hay personas que también pueden testificar sus buenos frutos. No quiere decir que todos, obviamente si todos hablan mal de él, pues sí, con cuidado, ¿no? Es una alerta, pero no sucede
Y más porque sabes que si una persona está en integridad y quién está hablando mal de él, pues si es un religioso, si es un fornicario, si es un adúltero, pues nada que ver. No vas a tomar crédito a una persona que no puede sustentar con su propio testimonio el hablar de otra persona mal, ¿no? Bueno, dice, tú por haberme guardado hoy de la culpa de derramar sangre, de tomar venganza. Ay, creo que se me pasó por ahí una parte del comentario. Dice, yo pensaba, un hombre que le sea fiel al Eterno también me será fiel a mí. Así es, también, ¿verdad? También, eso es algo que uno dice, por supuesto. Un hombre que, pero también hay que saber qué es que sea fiel al Eterno. Y aquí es en donde aterrizamos en nuestro entendimiento en la Torá. Un hombre que le sea fiel al Eterno es un hombre que escucha la palabra del Mesías, es un hombre que no se contamina o que no se, como decíamos hace un momento, no se deja llevar por otras doctrinas, sino que se mantiene en esa fidelidad por medio del Mesías. ¿Qué más? Emocionalistas nada más. Dice, yo crecí en el catolicismo y crecí viendo cómo muchas personas que se golpeaban el pecho en la iglesia andaban de infieles. Entonces eso siempre me hacía preguntarme por qué si ahí se supone que está Dios, dice. Son las personas así tan falsas y bueno, hoy entiendo por qué pensaba o me preguntaba esas cosas porque realmente ahí no estaba la presencia del Eterno. No, y no hay instrucción, ¿no? No hay temor del Eterno. Nos ponen por aquí, no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Eterno, nuestro poderoso, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca hiel y ajenjo. Deuteronomio 29:18. ¿Qué más? Filipenses, bueno, se me movió el chat. Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Si el varón está sujeto al Mesías, Yeshua, la mujer debe estar sujeta a su marido. Efesios 5:22, así es. Así que tenemos que demostrar que somos hijos de Elohim. Adictos al trabajo, como ahora les dicen, workaholic. Ajá, por ejemplo, ¿verdad? Así es, la adicción, las adicciones. En qué es, por ejemplo, hace tiempo por ahí vino que yo tuve el prospecto con un muchacho, me pretendía, pero este muchacho, dice, vivía 3 meses en México y 6 meses en otro país, no recuerdo cuál, por su trabajo. Y regresaba otros 3 meses y se iba 6 y así. Dice, me dijo que pues así íbamos a estar, ¿no? Y que íbamos a aprender a vivir así, que no sé qué. Y total de que pues obviamente era algo que dijo, no, eso me desanimó y pues sí, o sea, son cosas que tú dices, a ver, ¿cuál es tu vida? ¿Qué estilo de vida lleva esa persona? Y si eso es sano para ti en un futuro o para ustedes en un futuro. O sea, todas esas cosas, por supuesto, cuentan mucho. Los TikTok, sí, ¿verdad? Ahí han de subir todas sus vanidades. Dice, ahora la gente pegada al celular con los TikTok ni pestañean, dice. Claro, si no fueran líderes, los varones que explicaban en Deuteronomio no podrían encabezar decenas, cientos o miles de personas. Exactamente. Sino, ¿qué hacían los jueces? Tenían que impartir bien la justicia, la equidad. Tenían que saber identificar al agraviado del que agraviaba, tenían que saber aplicar la retribución a quien lo merecía, tenían que ser inteligentes, astutos, prudentes, no podían dejarse llevar, tenían que impartir bien la justicia, pues de la misma manera un hombre que va a dirigir un hogar tiene que tener estas características porque en la vida familiar se presenta de todo. Y cuando estamos con los hijos, ¿cuántas veces no les ha pasado? Bueno, es algo que yo creo que todos los padres oramos al Eterno. Yo antes pensaba cuando estaba todavía no estaba Mical, estaban apenas Joel y Shirley, y de pronto pues pasaban situaciones y yo decía, es que, ¿qué hago aquí, no? ¿Cómo tengo que tratar esto? Y lo primero que venía a mi mente era,
Padre, si le diste a un hombre porque te lo pidió sabiduría para juzgar a un pueblo, yo solamente quiero sabiduría para juzgar a 2 chiquitos. Ahorita, dame ese entendimiento, esa inteligencia, porque estamos en casa y luego si no está el esposo en ese momento, hay que impartir la justicia. Entonces, mujeres, no es nomás de que no, pues mira, a gusto, con que sea inteligente, sabio y tenga buen testimonio, ya la hice. No, tú también tienes que tener buen testimonio, tú también tienes que ser inteligente, también tienes que ser sabia, también tienes que ser conocedora, porque si no, en tu casa no vas a saber impartir bien la justicia cuando se requiera. Porque la cabeza es el marido, pero en muchas instancias nos quedamos también nosotras, muchas veces, a cargo y tenemos que saber hacer las cosas correctamente. Entonces, estas características de los jueces nos sirven para identificar al varón que va a juzgar nuestro hogar, que va a juzgar nuestra familia, que va a impartir la justicia, que va a instruir, que va a tener la mayor carga de la responsabilidad y que nosotras tenemos que saber complementar. ¿Ok? Bueno, termino con leer algunos más comentarios. Dice, me quedé pensando en ese comentario, hermanita Olga, porque el que conocía la Escritura conocía la verdad que había en él. Exactamente. Quien conocía la Escritura reconocía quién era Yeshua. Los que hablaban de él eran los que andaban en sus ondas, en sus religiosidades, en sus inmundicias, obviamente, ¿no? Segunda de Corintios 8:21 dice, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Claro, porque a veces dicen, ¿qué importa lo que digan de mí? ¿Verdad? ¿Qué importa lo que digan los demás? No soy monedita de oro para caerle bien a todos y empiezan. No, es que sí importa. Y si a un hombre no le importa y te dice, ay, tú no hagas caso a lo que digan, mira, a ti que te valga y nosotros dos, aguas. No, sí importa lo que digan los demás, sí importa cuidar el testimonio. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los maduros, que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre bien y el mal. Ahí está, importantísimo texto, que precisamente nos complementa esto de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de los jueces. Un prototipo ideal es un varón que está siendo o que ha sido capacitado para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Ha sido entrenado por la Torá. Tercera de Juan 1:12, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. También eso, ¿verdad? ¿Quién da testimonio? Ahora sí que, ¿qué testimonio tiene el que da testimonio? Porque si es el cuate, pues dúdalo, ¿verdad? Digo, pensando en de que nada más habla bien de la persona por quedar bien contigo, ¿no? Pero si lo dan personas serias, personas con buen testimonio, personas honradas, personas maduras, y están hablando de alguien de manera correcta, de manera apropiada, pues entonces obviamente es un testimonio válido. Dice, el cuñado de mi esposo no corrige a sus hijos, pues le duele el corazón y deja ese trabajo a mi cuñada, el de corregir a sus hijos, pero según él, en el milenio va a gobernar naciones para Cristo. Imagínense nada más. La incongruencia con pies y boca. Bueno, dice, así es, hermanita, acordar el varón o mujer debemos preocuparnos, ok. Terrible ese lavado de cerebro en esos sistemas. Claro, dice, para que los niños no se confundan, de ahí la sumisión de la mujer para no dar instrucciones contrarias. Por ejemplo, ¿verdad? Otro punto importante. La mujer sabia no va a decir una cosa que su esposo no dice, ¿verdad? La pareja en una unión entendida, en una unión con sabiduría, en una unión con el fundamento de la Torá, ambos van a encaminar en esa misma instrucción a sus hijos. Y no van a andar, ay, pero es que papá dijo, no, mamá dijo, no, pues ¿a quién le hacemos caso? No. Antes mejor de que salga una palabra de la boca de las mujeres, ¿saben qué mejor? Primero platico con mi esposo, a ver si estamos bien por aquí, ¿no? Bueno, eso ya sería un tema para crianza. Muy bien, ¿quién más? El pastor donde íbamos siempre decía que los servidores se arreglaban por el camino.
No, hombre, bueno, obviamente la experiencia te va formando, pero no quiere decir que vas a andar ahí, este, pues cometiendo errores y al cabo que después te corriges. No, tiene que ser alguien con buen testimonio. 1 Timoteo 4:3, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ujú. La lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué está haciendo ahorita ese joven prospecto tuyo, joven soltera? ¿Se está ocupando de la Escritura? ¿Se exhorta a sí mismo? ¿Te exhorta? Porque, bueno, yo no sé cuántas lo pudieron experimentar, pero algo que al menos a mí me súper cautivó de mi esposo fue precisamente que me exhortara, que me confrontara con mi religiosidad, con mis doctrinas, que apenas estaba yo incluso comprendiendo tantito, y de pronto llega alguien que me dice, oye, pero ¿y si esto no es bíblico? Oye, pero ¿y si esto no está bien? A ver, mira, ve lo que dice aquí la Biblia, analízalo. Uy, eso es algo que después dije, es que esto es algo que necesitamos nosotras las mujeres y bueno, en general, ¿no? También los hombres requieren de la instrucción, de la exhortación, pero qué hermoso, qué maravilloso y qué bendición cuando el varón es entendido y sabe exhortar correctamente con la palabra. Así que analiza si ese muchachito, ese jovencito que anda por ahí a lo mejor insinuando o viceversa, ¿verdad? A los jóvenes, si nos están escuchando jovencitos, a esa muchachita a la cual están visualizando, como dicen que ya le echaron el ojo, que dices, oye, bueno, pues obviamente tiene que echar el ojo a alguien, ¿no? O sea, por supuesto, pero háganlo con entendimiento, con sabiduría, vean si están ocupándose en las escrituras, en el crecimiento, en el aprendizaje y la enseñanza, porque al final todos de alguna manera transmitimos lo que aprendemos, así que eso es algo, un testimonio y un fundamento hermoso para una nueva relación y que garantiza una unión correcta en el Eterno. Dicen por aquí, uy, yo apenas vi a un matrimonio de pingüinos que a sus hijos les dejaban hacer lo que quisieran, la mamá con los hijos en la cabeza y el pingüino con la nariz en el celular. Bueno, me imagino que se refiere aquí a una pareja de los que se creen judíos, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que es completamente un desorden, es un caos y así también ha de estar su relación entre ellos, así también ha de estar su vida personal y así también ha de estar su relación con el Eterno. Y al final de cuentas, todo esto pues no expresa correctamente la instrucción bíblica. Así que bueno, vamos a ir concluyendo con esto. Espero que el aporte pues haya sido de edificación, que haya sido claro también. Y pues les agradezco también mucho sus comentarios a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Y sigamos perseverando, síganse esforzando, sigan analizando y por supuesto síganse consagrando, porque esto es lo que va a traer mayor bendición a sus vidas y a sus uniones.